Buenos, buenos días, yo soy la doctora Silvia Espoño del Programa Provincial de Control de Infecciones y vamos a dar inicio a una presentación que contiene una serie de recomendaciones para la prevención de COVID-19 en el contexto de residencias de larga estadía y hogares para adultos mayores. Por un lado, para ir posicionándonos en el tema, vamos a pensar qué tipo de infecciones produce el virus SARS-CoV-2. Ya están descritos una amplia variedad de cuadros, desde leves, moderados y graves, desde un simple resfriado hasta neumonía grave con síndrome de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico. Pero también sabemos que la mayoría de los casos, aproximadamente el 80%, son cuadros leves, como así también que existe la posibilidad de coinfecciones con otros patógenos respiratorios, entre ellos incluidos otros virus respiratorios. También podemos decir que ya se sabe y hay mucha literatura de que el SARS-CoV-2 produce una enfermedad multisistémica, es decir, que afecta varios órganos del cuerpo. Todos ellos que poseen un receptor celular AC2, que es el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, que es el sitio de unión del virus a través de sus estípulas. Por esta razón es la amplia variedad de signos y síntomas y de cuadros de distintos órganos que se están describiendo cada día. Obviamente, el órgano fundamentalmente afectado es el pulmón. Dentro de los síntomas más comunes se encuentra la fiebre, considerando el valor de igual o mayor a 37,5, tos, odinofagia, que es el dolor de garganta, dificultad para respirar y pérdida reciente del olfato del gusto. Eso se llama ageusia con relación a la pérdida del gusto y anosmia con relación a la pérdida del olfato. También se han notificado otros síntomas menos comunes a nivel gastrointestinal, como ser náuseas, vómitos y diarrea. Y consideremos que los síntomas pueden aparecer entre 2 a 14 días desde el momento de la exposición al virus. Eso es lo que se llama periodo de incubación. Un aspecto que hay que considerar es la presentación clínica propiamente dicha en el adulto mayor. Como todos sabemos y como en general ocurre con la mayoría de las infecciones, el adulto mayor puede presentar síntomas y signos inespecíficos, ya que además padecen las otras enfermedades que subyacentes o que deterioran crónicamente su salud, y pueden haber signos distintos como disminución del estado de conciencia, disminución o pérdida de la movilidad, diarrea, ausencia de fiebre. Es decir, que el personal que lo asiste al adulto mayor, la familia en general también, debe estar alerta a la posibilidad de una infección por coronavirus ante la presencia de estos signos y síntomas inespecíficos. Otro concepto fundamental a saber, a incorporar, es cómo se transmite el virus, porque en este aspecto es donde se centralizan todas las acciones de prevención. El virus se transmite en forma directa de persona a persona por un contacto directo, cercano, un contacto estrecho, y en forma indirecta a través de objetos y superficies contaminadas, que serían los fomites. Otro concepto a tener en cuenta en cuanto a la transmisión y diseminación del SARS-CoV-2 es, por un lado, la transmisión de contacto directo que hemos dicho entre personas, que es a través de las gotitas de fluye o gotículas. Por otro lado, ese contacto, esa transmisión entre personas a través de situaciones donde se generan aerosoles, en general procedimientos donde se generan aerosoles, donde puede ser, por ejemplo, la toma de muestra para virus respiratorio, la intubación de un paciente crítico, son momentos donde se pueden generar aerosoles. Y después vamos a incorporar también otro concepto de transmisión y diseminación, que son los llamados superdiseminadores. De este aspecto vamos a hablar un poquito más adelante. El virus puede transmitirse en entornos comunitarios
y en entornos sanitarios. En esos ámbitos es donde tenemos que dirigir las medidas de prevención y control. Siguiendo con los conceptos de transmisión de SARS-CoV-2, existe una definición que pueden haber escuchado inclusive en los medios, que es el R0. El R0 es la capacidad del virus de transmitirse de persona a persona, es decir, que un paciente infectado puede llegar a transmitir a contagiar, vendría a ser entre 2 y 3 personas. Esa es la mediana del R0. Las medidas de prevención, en general, intentan bajar ese R0 a menos de 1. Y en el concepto más que vamos a ir hablando de superdiseminadores, ese R0 es mucho mayor. Por otro lado, sabemos que en general los pacientes infectados contagian en el momento de los síntomas, pero ya se sabe, como se muestra en el recuadro, que pueden contagiar desde 2 días antes de que aparezcan los síntomas, o sea, en el periodo presintomático. Entonces esa fase presintomática tiene gran transmisibilidad. Y por otro lado, hay algunos estudios que ya están mostrando que los pacientes asintomáticos pueden llegar a tener igual carga viral que los sintomáticos y ser una vía de contagio. Si bien hay algunos datos controvertidos, pero hay varios estudios que muestran esta situación. Y además, por último, el virus puede eliminarse por otros fluidos, entre ellos la vía fecal. Para apoyar estos conceptos, les mostramos acá en este slide dos publicaciones donde justamente se trataba de hogares de ancianos con un brote de COVID-19, en donde la mitad de los residentes que habían dado positivo para SARS-CoV-2 eran asintomáticos al momento del testeo y probablemente habían contribuido a la transmisión del virus. Esto apoya el concepto de que los asintomáticos pueden contagiar. Justamente este tema de la transmisión asintomática ha sido abordado en diversos artículos. Uno de esos artículos es este que traemos en este slide, publicado en una famosa revista de medicina, donde le atribuye a la transmisión asintomática como el talón de Aquiles en las estrategias actuales para controlar el COVID, y justifica el testeo de personas asintomáticas en determinados entornos priorizados, lo llaman, que podría ser un entorno de una residencia de adultos mayores, y el uso de la comunidad o del público en general del cubrebocas. Y concluye este artículo con la frase que esta pandemia sin precedentes requiere medidas también sin precedentes para lograr su derrota definitiva. En unas diapositivas anteriores habíamos nombrado el término superdiseminadores. Ahora los vamos a explicar un poquito más. Esto tiene que ver con que ese R0, o sea, la transmisibilidad, puede en determinadas circunstancias ser mayor que el promedio. Y esto está determinado por ciertos factores que pueden dividirse en distintos orígenes, esos factores. Puede haber factores determinantes del patógeno propiamente dicho, relacionados con su virulencia o con su inóculo, factores determinantes de ser superdiseminadores del mismo huésped, qué pasa con los sintomáticos, que ya sabemos que contagian, las situaciones presintomáticos y este rol que se está viendo de los asintomáticos, y queda la pregunta en relación a los niños. Factores del medio ambiente, o sea, el virus en ambientes cerrados, mal ventilados, va a haber mayor diseminación que en ambientes abiertos bien ventilados. Factores determinantes del comportamiento, el comportamiento de la gente en cuanto a sus hábitos de higiene de tos, sus costumbres sociales, cuánto adhiere o no a las normas, el contexto cultural y socioeconómico. La existencia de los famosos procedimientos generadores de aerosoles, que ya habíamos mencionado anteriormente, y el factor de respuesta, que está relacionado con la implementación oportuna de medidas de prevención y control en la comunidad y en entornos sanitarios. Habíamos mencionado que el periodo de incubación es el tiempo que va entre el contagio y el desarrollo de los síntomas. Esto está en un rango promedio de 2 a 14 días
el periodo de incubación medio es de 5,1 días y se dice que el 97,5% de los pacientes desarrollan los síntomas dentro de los 11,5 días de la exposición, o sea, del contagio. Este tema del periodo de incubación es lo que establece el periodo de aislamiento y de cuarentena o monitoreo activo de las personas potencialmente expuestas. Por todo lo expuesto, podemos ir concluyendo en relación a la transmisión y a las medidas generales, es que en las residencias de adultos mayores la infección puede propagarse de manera rápida y eficiente, vendría a ser una especie de entorno sanitario. Los métodos de control de infecciones que solamente se centren en pacientes sintomáticos son inadecuados y las pruebas de diagnóstico virales hechas en forma temprana y repetidas tanto a los residentes como al personal, fundamentalmente en los asintomáticos, son claves para controlar la propagación. Esta charla la dimos en forma presencial hace una semana, ¿sí? Entonces, en el momento que dimos esta charla presencial a personal de las residencias de adultos mayores, pusimos la definición de caso del 20 de mayo, que era la que estaba vigente en ese momento. Ahora, en esta charla que está siendo grabada, vamos a poner la definición de caso actual que ha cambiado justamente hace 48 horas, el 8 de junio. De todos modos, he dejado el primer slide de la definición de caso del 20 de mayo para que tengan una idea de cómo va cambiando esto con el tiempo y la necesidad de estar atento a la actualización de la misma, que está disponible en la página del Ministerio de Salud de la Nación en el link que está expreso en esta diapositiva en la parte inferior. ¿Cuál es la definición de caso actual del 8 de junio? Bueno, tenemos la definición de caso sospechoso, la definición de caso confirmado, las zonas de transmisión local y el contacto estrecho. En esos 4 aspectos es donde uno tiene que estar bien informado y actualizándose. El caso sospechoso tiene 4 criterios y un criterio más que sería el caso sospechoso en personal de salud. Y el caso confirmado es aquel caso sospechoso que se le realizó un test y que se ha confirmado por PCR la presencia del virus SARS-CoV-2. Bueno, en forma global, el criterio número 1, el primer criterio, es todo paciente que presente 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre 37,5 más, como dijimos al principio, tos o dinofagia, dificultad respiratoria, anosmia o digeusia de reciente aparición, que se acuerdan que eran la alteración del olfato y del gusto, sin otra etiología que lo explique completamente, y que tenga a su vez viaje o residencia en zonas de transmisión local, o esté vinculado con instituciones cerradas o de internación prolongada, sea personal esencial o resida en barrios populares o pueblos originarios. Ahí tienen un poco más detallado en el recuadro celeste los conceptos que hemos mencionado en la diapositiva anterior de casos sospechosos, criterio 1, y en los recuadros en blanco vamos a ver qué significa instituciones cerradas o de internación prolongada. Esto incluye las penitenciarías, las residencias de adultos mayores, motivo de esta presentación, las instituciones neuropsiquiátricas, los hogares de niños y niñas. ¿Qué se incluye como personal esencial? Fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. El tema de personal de salud específicamente tiene una definición propia. ¿Y qué se incluye los barrios populares? Aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad ni acceso a 2 o más servicios básicos. Esta diapositiva muestra las zonas de transmisión comunitaria, que en general es otro punto de que hay que tenerlo bien actualizado porque va cambiando con el tiempo, es bastante dinámica, hay lugares que se incorporan y otros lugares que ya no están, pero básicamente podemos decir que es la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, algunas localidades de Chaco, de Chubut, Córdoba y Río Negro. En el criterio 2 se reúne a todas las personas que presenten los síntomas que hemos mencionado
y que requiera, y sin otra causa que los explique, y que requiera internación, independientemente del nexo epidemiológico que esté descrito en el criterio 1, es decir, independientemente de su lugar de residencia o de viaje o de trabajo en lugares cerrados o ser de personal esencial. Es decir, que todo paciente con síntomas respiratorios que requieran internación. 3. Para casos sospechosos de COVID, se incluye toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado, ante la presencia de uno o más de los síntomas que hemos mencionado anteriormente. Es decir, no requiere 2 síntomas, sino al menos uno. Y introduce la definición de contacto estrecho, que se vincula con la proximidad estrecha con un caso confirmado sintomático a una distancia a menor de 2 metros y al menos un periodo de tiempo de 15 minutos. Profundizando un poquito más con el tema de la definición de contacto estrecho, esta definición tiene un concepto general que es este contacto cercano, íntimo, a menos de 2 metros de distancia y durante al menos 15 minutos con un caso confirmado sintomático, y se agrega el tema de que no haya estado usando las medidas de protección personal adecuadas. Es fundamental para definir el contacto estrecho o no, el riesgo de ese contacto estrecho es si estaba usando o no las medidas de protección personal adecuadas. En esta definición de contacto estrecho hay criterios adicionales que se focalizan fundamentalmente en 4 escenarios. El contacto estrecho en lo que es barrios populares, pueblos originales, instituciones cerradas o internación prolongada, contacto estrecho en personal de salud, en avión o colectivo y en un buque. En esta diapositiva hemos recalcado lo relacionado al primer punto porque tiene que ver con las instituciones cerradas y las instituciones de cuidados de adultos mayores. Ahí el contacto estrecho se extiende a toda persona que comparta la habitación, baño o cocina con casos confirmados o que concurra a centros comunitarios como comedor, parroquias, paradores, personas en situación, paradores para personas en situación de calle, etc. Dentro de contacto estrecho habíamos dicho que hay definiciones específicas para los 4 escenarios. Uno eran las instituciones cerradas que mencionamos anteriormente. Otro escenario es el contacto estrecho en personal de salud, siempre considerando de que la persona que ha estado expuesta no haya estado usando correctamente el equipo de protección personal apropiado y que permanezca a menos de 2 metros de distancia durante al menos 15 minutos, por ejemplo en un consultorio, una sala de espera, o haya tenido contacto directo con secreciones o con el entorno de un paciente confirmado, o permanezca en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos generadores de aerosoles, por ejemplo, toma de muestra. No se considera con personal de salud expuesto a quienes hayan empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento. De ahí la importancia de conocer el equipo de protección personal y usarlo correctamente. Recalcando, no se considera personal de salud expuesto a quienes hayan empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo el momento de la exposición. Y por el lado contrario, todo personal de salud que haya sido contacto estrecho de casos confirmados sin el uso adecuado de PP debe cumplir un aislamiento preventivo obligatorio de 14 días desde el último contacto. Después tenemos la definición de contacto estrecho en un avión o colectivo, que son todos los pasajeros situados en un radio de 2 asientos alrededor y la tripulación de ese medio de transporte, y los que compartieron un buque son todas las personas que compartieron un viaje en ese buque, de casos confirmados. Casos sospechosos de COVID. Como criterio 4, es todo paciente que presenta anosmia o disgeusia de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otros síntomas. Es decir, la sola presencia de esos 2 síntomas es caso sospechoso. Y ante esta situación se indicará un aislamiento durante 72 horas, indicando la toma de muestra para el diagnóstico por PCR al tercer día de iniciado los síntomas.
Para los que estuvieron en la charla de la semana pasada, que usamos la definición de caso del 20 de mayo, uno de los criterios que cambió es que ahora en la definición nueva del 8 de junio no se incluye el criterio 5 de neumonía, porque un poco ya está incluido en el criterio 2 de los pacientes que se internan. Así que este criterio ya no está incluido en la definición nueva. El tema de caso sospechoso en personal de salud es muy importante, está como criterio aparte y lo divide fundamentalmente en si el personal de salud reside y trabaja en áreas de transmisión local o no, o en áreas sin transmisión local. En este segundo caso, o sea, si trabaja o reside en áreas sin transmisión local, es la presencia de 2 más de los siguientes síntomas, o sea, se asemeja al criterio 1. Pero para el personal de salud que reside en áreas de transmisión local o trabaja en centros de salud que atienden pacientes con COVID, el criterio es 1 o más de los síntomas que ya conocemos y ante la presencia de esto, cuando exista un solo síntoma, se indica un aislamiento durante 72 horas y la toma de muestra al tercer día. Si ya existen más de un síntoma, se hace la toma de muestra inmediatamente. Pasada esta temática un poco engorrosa de la definición de caso sospechoso y caso confirmado, pero absolutamente necesaria de entender, vamos a interiorizarnos en el tema de las personas del adulto mayor como grupo de riesgo propiamente dicho. ¿Por qué es un grupo de riesgo? Porque tienen edad avanzada, y eso ya está visto en todas las casuísticas, la mayor incidencia de contagio y la mayor gravedad de la enfermedad, porque tienen patologías de base o comorbilidades, ya sea cardiovasculares, patologías respiratorias crónicas, diabetes, porque están en contacto estrecho con otras personas, fundamentalmente sus cuidadores y otros convivientes que también tienen sus mismas características, y por la existencia del contagio a nivel de personas asintomáticas y presintomáticas. Además de pasar mucho tiempo en entornos cerrados, justamente con población igualmente vulnerable. Buenos días, vamos a continuar con la presentación. Soy la doctora Norma Kuzmani, también referente del Programa Provincial de Control de Infecciones. Bueno, continuando con esta temática, vamos a ver cuáles son las recomendaciones en cuanto a las actividades que deben realizar las autoridades y el equipo de salud en las residencias de personas mayores. Lo primero que debemos hacer es planificar. Es muy importante tener todo perfectamente planificado, disponer de planes de acción y de contingencia que estén adaptados con todas las recomendaciones que circulan, que hay muchas en cuanto a las residencias de adultos mayores. Se encuentran las de la OPS, la del CDC, también tenemos las recomendaciones de nuestro propio país, del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces debemos elaborar en base a eso los planes de acción y contingencia, pero adaptados a las características de nuestro centro. Todo esto destinado a la prevención ante los posibles casos sospechosos de COVID-19. El punto principal y el más importante es quizás evitar que COVID ingrese a la institución. Para ello se deben implementar protocolos de restricción de las visitas, permitir que ingresen solo las personas que sean estrictamente necesarias que ingresen. Como por ejemplo, en el acompañamiento se debe considerar el acompañamiento humanizado en el final de la vida. Suspender las salidas de las residencias, salvo excepciones que no se puedan evitar. Y si un residente tiene necesidad de salir de la residencia por algún motivo, como por ejemplo una internación por otra patología, a su regreso debe cumplir los 14 días de aislamiento en una habitación individual que esté condicionada a tal fin y de acuerdo a la condición epidemiológica de la jurisdicción. Es decir, si estamos ya con circulación comunitaria, todo residente que salga al ingresar debe cumplir los 14 días de aislamiento.
y, en lo posible, suspender el ingreso de nuevos residentes a la institución. Una de las medidas de prevención para evitar que el COVID-19 ingrese a la institución, un punto muy importante es el control de salud del personal al ingreso. Y, por supuesto, licenciar al personal con síntomas respiratorios o con fiebre o con cualquier otro síntoma compatible con la enfermedad. Para eso, el personal que trabaja en la institución debe estar perfectamente capacitado en cuanto a cuáles son los síntomas que se presentan y que lo categorizan como un posible COVID-19. Es decir, si el personal antes de ir a su jornada de trabajo tiene fiebre o tiene síntomas de tos o algún otro síntoma respiratorio, o tiene odinofagia, etcétera, o la misma anosmia que es frecuente sobre todo en personas jóvenes, es una forma más frecuente de presentación de la enfermedad. Entonces, ¿qué debo hacer? No debo concurrir a la institución y debo avisar, por supuesto, inmediatamente al inmediato superior. Y la institución debe recordar que ese personal debe ser licenciado por el tiempo que corresponda de acuerdo al análisis de la situación. Otro punto importante es informar a los familiares, a los visitantes, a los proveedores de la institución sobre todas las medidas preventivas y todas las restricciones que se implementan en la situación de pandemia. Al ingreso de la institución, primero se debe disponer, ya se debe prever que exista un área para el personal que esté destinada al cambio de ropa. O sea, el personal llega, se debe hacer un control de temperatura y de síntomas preferentemente, o sea, alguien debe tomarle la temperatura e interrogar sobre síntomas compatibles con la enfermedad. Debe ir entonces a un área específica que esté destinada al cambio de su ropa y del calzado de calle. Lo ideal sería que tengan lockers en donde colocar la ropa con la que vienen de la calle. Siempre el personal debe usar en forma obligatoria el cubreboca, y al ingreso también es indispensable que se confirme o que se corrobore que haya realizado la higiene de manos adecuada. Acá le dejamos un modelo de interrogatorio para detectar los síntomas de esta enfermedad. Preguntarle, por ejemplo, ¿usted presenta o ha presentado los siguientes síntomas en los últimos días? Temperatura igual o mayor a 37 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, ha perdido el gusto o el olfato en forma reciente, ha estado en contacto con casos sospechosos o confirmados, y por eso es siempre necesario conocer cuál es la situación epidemiológica actual y la definición del caso. Bueno, vamos a repasar ahora cuáles son las medidas generales para la prevención de las infecciones. Es importante en la institución designar al menos una persona que tenga conocimientos en el tema de control de infecciones, o bien capacitar a alguien que voluntariamente se ofrezca para coordinar las actividades de prevención y respuesta de COVID. Por supuesto que se deben garantizar los elementos de protección de personal para el personal que asiste a los residentes, y capacitarlo también al personal, lo cual es muy importante y es lo que pretendemos hacer hoy en cuanto a las medidas de bioseguridad. Garantizar los insumos básicos para la higiene de manos es indispensable. Siempre debe haber un responsable que garantice que esos insumos estén siempre disponibles. O sea, verificar que cuando un producto se está por acabar, rápidamente sea repuesto. Y por supuesto, garantizar la eliminación adecuada de los residuos, tanto para los residentes como para el personal. Entonces debe existir cestos de residuos
de boca ancha que tengan bolsas. Es muy importante que tengan bolsas para su descarte, para el descarte de los residuos en forma posterior. Lo ideal sería instalar dispensadores de alcohol en gel o de solución hidroalcohólica para los residentes y también para el personal de salud que los asiste. Lo ideal sería tener dispenser tanto dentro de la habitación como fuera de la habitación. Y es muy importante disponer de la infografía que siempre esté presente acerca de la higiene de manos en la entrada del centro, en la sala de espera, en las recepciones, es decir, en puntos estratégicos, recordar el recordatorio de la higiene de manos y la forma adecuada en cómo se realiza la higiene. Entonces, ¿cuándo realizar la higiene de manos con agua y jabón? Cuando las manos estén visiblemente sucias, siempre hay que lavarlas con agua y jabón, por supuesto bajo el agua corriente, y es importante disponer de toallas de papel descartables para evitar el reuso de toallas de tela. En situación de pandemia, entonces, es conveniente utilizar siempre toallas de papel descartables. Cuando las manos no están visiblemente sucias, se las puede higienizar con una solución de alcohol al 70% o con alcohol en gel. Recordar siempre evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Y esta es una recomendación para el personal y es una recomendación que la tenemos para la vida diaria. Entonces, ¿cuándo deberíamos realizar higiene de manos? Por supuesto, antes de tocar al residente, una manera de protegerlo, antes de realizar cualquier procedimiento aséptico, o sea, si hay que colocarle una sonda o colocarle un inyectable, siempre realizar la higiene de manos antes. Siempre después de la exposición a fluidos corporales, como por ejemplo las secreciones respiratorias, orina, etc. Después del contacto con el residente, siempre cuando se asiste a un residente, posteriormente se debe higienizar las manos y tenerlo en cuenta. A esto es muy importante cuando después voy a trabajar con otro o asistir a otro residente. Antes y después de usar cualquier elemento de protección personal, vamos a ver cuál es la secuencia de colocación y retiro de los elementos de protección personal y veremos cómo, sobre todo, fundamentalmente, después del uso, o sea, cuando descarto los elementos de protección personal, en cada paso es importante que se incorpore la higiene de manos. Y después del contacto con superficies o equipos que estén potencialmente contaminados. Recordemos que una forma de transmisión de esta enfermedad es con las secreciones por el contacto que tenemos con las superficies que pueden estar contaminadas con secreciones de la persona infectada. Para mostrarles una infografía acerca de la técnica correcta de higiene de manos con solución hidroalcohólica, debiera estar presente en todos los puntos de lavado de manos, de higiene de manos, y nos muestra el paso a paso de cómo desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica. También es importante considerar la higiene respiratoria y la etiqueta de tos por el modo de transmisión de esta enfermedad. Sabemos que el principal modo de transmisión es a través de las gotículas, de las gotas que excreta la persona que está infectada. Entonces, recordar siempre cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo, con el pliegue interno del codo, o bien usar un pañuelo descartable al toser o estornudar. Ahora, siempre esos pañuelos ya usados, deben ser descartados en recipientes o cestos de residuos de boca ancha que deben tener bolsas, eso es muy importante, y que no tengan tapa, digamos, para evitar el contacto con la tapa, evitar contaminar la tapa.
Y recordar entonces que debo higienizarme las manos siempre después del acto de toser o estornudar. Es importante que en las residencias se provea de pañuelos descartables para los residentes. Siempre el uso de barbijo debe ser obligatorio para todos los trabajadores de las residencias de los adultos mayores, porque es una forma de protegerlos a los residentes. Y ese barbijo, recordemos que debe ser usado correctamente. Usarlo siempre cubriendo la boca y la nariz firmemente. Recordar no tocarlo, hay que evitar tocarlo mientras se lo esté usando. Recordar que la parte contaminada del barbijo es la parte externa. Si necesito tocarlo por algún motivo, siempre realizar la higiene de manos después de hacerlo, cambiarlo por otro limpio y seco cuando este se encuentra húmedo. Por eso el barbijo tiene un tiempo de uso, digamos, y es muy importante desecharlo siempre que advirtamos que este barbijo no está íntegro, o sea que presenta grieta o rotura. Realizar actividades de educación sanitaria es indispensable. Esto es muy importante, que todo el personal que trabaja en la institución esté consciente de y sepa el riesgo al que se expone y al que expone a los residentes. Entonces, estas actividades de educación sanitaria deben ser fomentadas en cada institución para que se proteja al residente y también se proteja el propio personal, no solo en su lugar de trabajo, sino también en la vida diaria. Y algo que siempre deberíamos haber tenido en cuenta y siempre es un requisito muy importante, es la vacunación. Es importante reforzar la vacunación en este periodo, principalmente la vacuna antigripal y la vacuna antineumocóxica de todos los trabajadores de la residencia y también de los residentes, que sabemos que son personas muy vulnerables por los factores de riesgo que llevan consigo. Sabemos que el distanciamiento social es la principal medida para prevenir esta infección de acuerdo a su modo de transmisión. Entonces, es importante hacer cumplir el distanciamiento social entre los residentes. Al usar entonces lugares comunes, como ser los comedores o sitios de recreación, se deberían organizar en turnos de modo tal de que esto nos permita que dentro de ese sitio, de ese lugar común, los residentes puedan mantener el distanciamiento social adecuado. Recordar siempre limpiar y desinfectar ese ámbito, digamos, luego de finalizar cada turno. Y tratar de disminuir al máximo la interacción de los residentes entre sí. Todo esto para lograr el distanciamiento social adecuado. Medidas adicionales que también deben ser planificadas, como reducir al mínimo posible el número de trabajadores sanitarios, tanto sanitarios como no sanitarios, que estén en contacto directo con los residentes. Este es un punto muy importante y está relacionado también al evitar la entrada de personas también ajenas a la institución. Y otro punto que es muy importante y que también debe ser planificado por las autoridades de la residencia es coordinizar al personal de salud, o sea, formar grupos de trabajo, de modo tal, y quizás lo ideal, que sabemos que es muy difícil de cumplir por el tema del pluriempleo, pero lo ideal sería formar cohortes de trabajadores y que esos trabajadores no se retiren del lugar por un tiempo determinado. Entonces, así se van formando distintas cohortes de personal y de esta forma se minimiza el riesgo de infección en el personal de salud. Un punto fundamental en la prevención es identificar las infecciones en forma temprana.
¿Por qué? Porque cuando yo pueda identificar una infección en forma temprana, rápidamente voy a hacer el control de foco y rápidamente voy a aislar al paciente y vamos a evitar, ante la mínima sospecha, vamos a evitar entonces el contacto con otros residentes y con el mismo personal que tomará las medidas de precaución que corresponden. Entonces, se deben examinar a los pacientes con cierta frecuencia, cada residencia determinará si es factible hacerlo 3 veces por día, pero por lo menos que sea 2 veces por día, para detectar los síntomas que son compatibles con la enfermedad, como ser la fiebre. Y se debería tomar la temperatura y realizar la oximetría de pulso. En los adultos mayores, recordemos, como vimos ya en la primera parte de la presentación, en los adultos mayores debemos considerar y estar muy atentos porque suelen presentar síntomas que son atípicos. Y no solo para estas enfermedades, vemos que el adulto mayor pocas veces hace fiebre, pocas veces hace sintomatología, una infección urinaria, etcétera. Y esta situación también se da en esta enfermedad, esta característica de que se pueden presentar síntomas atípicos. Entonces debemos estar muy atentos a un malestar nuevo o que se presenten modificaciones también a veces en la conducta o mareos nuevos que antes el residente no tenía o episodios de diarrea, porque sabemos que uno de los sitios en donde el microorganismo, que en este caso es el SARS-CoV-2, puede adherirse es el epitelio del intestino. Cuando realizamos el examen físico y el control de los signos vitales de los residentes, recordar que todos los equipos que usemos, estetoscopio, oxímetros, tensiómetros, termómetros, deben ser limpiados y desinfectados después de cada uso. Lo que se recomienda en general es utilizar alcohol al 70%. Los responsables de las instituciones deben establecer medidas generales para la protección de la salud de los residentes, de sus residentes. Entonces, se debe garantizar la asistencia inmediata de todo adulto mayor que presente fiebre o que presente algún síntoma compatible con la enfermedad y considere la necesidad o no de descartar COVID-19 de acuerdo a las recomendaciones actuales. Por eso es esencial que la definición de caso la tengan siempre presente y quizás sería una buena estrategia tenerla escrita, hay que revisarla siempre y tenerla escrita de modo tal de que se evalúe ante alguna modificación que se presente en el estado de salud de algunos residentes, considerar las definiciones de caso y cuáles son los síntomas que se pueden presentar en estas personas y por supuesto notificar inmediatamente a las autoridades sanitarias para que evalúen el caso y consideren las acciones a seguir. Si un residente se detecta como un caso sospechoso de COVID-19, sabemos que siempre lo primero que hay que hacer es el control de foco. Colocarle a toda persona sospechosa, colocarle el barbijo quirúrgico para evitar la cadena de transmisión. Ahora sabemos que en este tipo de personas, en el caso de los adultos mayores, no siempre es conveniente o es fácil colocar o es factible, digamos, colocarle un barbijo. Entonces, evaluar la situación y si el residente está en condiciones de que se le coloque un barbijo quirúrgico, esta es una medida muy importante como control de foco. Se debe restringir los movimientos lo máximo posible, los movimientos de esta persona lo máximo posible, es decir, lo detectamos como un caso sospechoso y esta persona debe ser aislada en una habitación que tenga buena ventilación y que tenga idealmente
un baño propio, y esta persona va a permanecer allí, este paciente permanecerá allí hasta que se realice su traslado. Es decir, todo esto tiene que estar planificado previamente y todos deben tener claro qué hacer ante el caso sospechoso, para evitar justamente restringir los movimientos, de no saber a dónde llevarlo, qué hacer. Entonces, se detecta que el caso es un posible caso sospechoso, si se puede colocar el barbijo quirúrgico se lo coloca, ya debe estar dispuesto cuál es la habitación o cuál es el lugar a donde se lo va a aislar y donde va a esperar hasta su traslado. Entonces, en realidad, se deben seguir estrictamente todos los protocolos para prevenir la transmisión. Y lo que hacemos en este caso entonces es implementar precauciones estándares, precauciones por contacto y precauciones por gota. Todo esto debido a la forma de transmisión de esta enfermedad. Entonces es necesario tener presentes los conceptos de bioseguridad y los principios de bioseguridad. Bioseguridad es un conjunto de medidas universales que se aplican siempre a todos los pacientes y en todas las circunstancias. Y tiene medidas específicas según los mecanismos de transmisión de las enfermedades, es decir, incorporando barreras para la transmisión de la enfermedad según el mecanismo de transmisión. En este caso, hablamos de una infección respiratoria que se transmite por gotas. Entonces, las medidas a implementar, además de las precauciones estándares, son precauciones por contacto y precauciones por gotas. La limpieza y desinfección ambiental es un punto o es uno de los pilares de la bioseguridad. La limpieza y desinfección de los dispositivos, algo ya hemos mencionado, es otro pilar. Y por supuesto, la eliminación del material contaminado sin riesgo para el resto de las personas. Entonces, hablamos de medidas universales o estándares y vamos a repasar qué significa este concepto. Las medidas universales son un conjunto de medidas que están dirigidas o están destinadas a disminuir el riesgo de infección de agentes infecciosos entre los pacientes y en los trabajadores de salud. Estas medidas se aplican siempre y se debieran haber aplicado siempre. Este es un concepto que lo deberíamos tener en nuestra cabeza siempre presente. Se aplican a todos los pacientes en todas las instancias de cuidado, independientemente de cuál sea el estado de infección de ese paciente o de cuál sea su diagnóstico. ¿Qué incluye las precauciones estándares? ¿Cuáles son los puntos que debemos tener en cuenta? La higiene de manos es el principal pilar sin duda. La etiqueta respiratoria de la tos, sobre todo en este tipo de infección. El uso de los elementos de protección personal sin ningún riesgo, es decir, vamos a ver cómo los elementos de protección personal deben ser usados de acuerdo al riesgo de exposición que va a tener el trabajador, de acuerdo al procedimiento que va a realizar y al tipo de infección de la que se trate. La limpieza y desinfección ambiental es un pilar muy importante, la limpieza y desinfección y además la esterilización de los dispositivos médicos que lo requieran y la eliminación de los elementos cortopunzantes en envases que sean resistentes para evitar riesgos. Veamos, primero debemos conocer qué significa elemento de protección personal. Es un equipo que está destinado a impedir que los fluidos corporales alcancen y atraviesen, ya sea la ropa o la piel, la mucosa o la conjuntiva. Es decir, es un elemento, como su nombre lo indica, de protección para evitar contaminarme con los fluidos corporales. Recordar que su uso inadecuado puede causar contagios, o sea, que lo importante no solamente es contar con el equipo de protección personal adecuado,
sino que yo debo ser muy consciente de que lo debo usar adecuadamente y de los riesgos que puedo generar si yo no lo descarto en forma adecuada, voy a contaminar al ambiente, y también de que no me puede dar una sensación de falsa seguridad, porque en lo que es la prevención de una infección, el uso de los elementos de protección personal en forma adecuada es solamente una parte. También hay otras consideraciones que ya las fuimos viendo a lo largo de la charla, que también son importantes. Es decir, lo único no solo es el elemento de protección personal, sino que cuidarnos también lleva involucrado otra serie de hábitos. Bueno, veamos ahora cuáles son los EPP para precauciones de contacto y de gotitas, que es el tema que nos ocupa hoy. El uso de un camisolín. El camisolín debe ser hidrorrepelente, debe tener un gramaje determinado. Es importante que tenga un largo adecuado, que cubra por debajo de las rodillas, y preferentemente que tenga puños. Y que los guantes que se usen, que se deben ser guantes descartables, sean de caña larga para que vayan por fuera del camisolín tomando los puños. En el caso de la protección ocular, pueden ser antiparras o me parece muy adecuado el uso de las máscaras faciales. Tanto las antiparras como las máscaras faciales no son descartables, sino que son de uso personal, deben ser preferentemente de policarbonato y deben ser ajustables, refiriéndome a la máscara facial. En cuanto a las antiparras, también deben ser ajustables, y es muy importante que se adhieran bien, o sea, que se adhieran bien al rostro, digamos, y preferentemente que sean de un material antiempañante. Y tanto las máscaras faciales como las antiparras son de uso personal. Como no son descartables, se las limpia y luego se las desinfecta. Sería importante tener un protocolo de limpieza y desinfección de estos elementos de protección ocular que estén escritos y que ya tengamos dispuesto a dónde lo vamos a a dónde lo vamos a disponer para su limpieza y desinfección posterior. Y se debe usar barbijo quirúrgico. Ante un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, se debe utilizar un barbijo quirúrgico, que son construidos con una tela que se denomina SMS, son triple capa, son hidrorrepelentes, tienen que ser de buena transpirabilidad, y deben cumplir con todas las condiciones de aprobación por el ANMAT. Son descartables, por supuesto. Pero es suficiente contar con la provisión de un barbijo quirúrgico. Para nada. Debemos aprender cuál es el uso correcto del barbijo. Fíjense, el barbijo debe cubrir tanto la boca como la nariz. Fíjense en la figura cómo van las tiras de ajuste, digamos, una en la nuca, la inferior en la nuca, y la otra en la parte superior de la cabeza. En el primer gráfico tienen el uso correcto y en el segundo gráfico vemos el uso incorrecto. Vemos tiras cruzadas, vemos barbijos usados en el cuello y no en el rostro, que es donde corresponde, cubriendo la boca y la nariz. Entonces, el barbijo protege, sí protege, pero protege siempre que está bien usado. Un concepto que debemos tener en cuenta al momento de remover o de descartar nuestro barbijo, de sacarnos nuestro barbijo, es cómo debo hacerlo. Hay todo un procedimiento para evitar que me contamine, que yo mismo me contamine. Primero, desatar la primera tira de la nuca, o sea, la tira inferior es la primera que se desata, y luego recién la que está atada en la parte superior de la cabeza.
Evitar tocar el frente del barbijo, recordar que el barbijo está contaminado. Siempre que yo toco el barbijo por alguna situación que no puedo evitar, le toco la parte externa, debo realizar higiene de manos. Cuando lo retiro, debo usar las tiras entonces, no tomarlo al barbijo de su cuerpo, sino de las tiras. Y descartarlo en bolsa roja. Por supuesto, siempre recordar la higiene de manos posterior, que es indispensable. Bien, con este slide tienen para divertirse acerca del uso incorrecto del barbijo. Esto, fíjense, con la nariz descubierta o el barbijo en el cuello o colgando de la oreja. Es muy frecuente verlo en la vida diaria y es una manera de estar desprotegido. Lo tengo al barbijo, pero no está cumpliendo su función. Bien, bueno, esto ya lo habíamos hablado en cuanto a las antipallas o máscara facial. Recordar entonces que son de uso personal. Los anteojos personales, este es un punto importante para tener en cuenta. Los anteojos personales de ninguna manera sustituyen al uso de las antipallas o las máscaras faciales, es decir, deben ser puestos por arriba. Deben adaptarse y ajustarse siempre estos elementos alrededor de los ojos y lo que ya habíamos hablado, el hecho de limpiar y desinfectarlas luego de usarlas. Esto es importante que sea de uso personal porque así cada uno se hace responsable de la limpieza y desinfección luego de su uso. Los guantes deben ser de uso único y deben ser descartables. Los guantes deben ser cambiados entre paciente y paciente, residente y residente, y deben tener tanto longitud como tamaño adecuado. No puedo usar un guante chico porque se me va a romper mientras esté usando, y un guante grande no me va a permitir trabajar en forma cómoda. Recordar la higiene de manos antes y después de la colocación de los guantes. Y siempre debemos mantener en todo nuestro trabajo, no solo por el uso de los guantes, uñas cortas, no utilizar anillos, ni pulseras, ni relojes, porque todo esto constituye un riesgo para que estos guantes se rompan. ¿Cómo uso adecuadamente los guantes? ¿Cómo se usan? Bueno, retirar los guantes contaminados, lo que habíamos hablado recién, siempre al finalizar la tarea entre paciente y paciente. No tocar con los guantes puestos las superficies del medio ambiente, no tocar el celular, el teléfono, etcétera. No tocarse tampoco la cara o acomodarse los EPP con los guantes contaminados y, por supuesto, nunca circular con los guantes puestos. Todas estas acciones se las ven con frecuencia y por eso, aunque parezca redundante, las debemos recalcar. ¿Cuándo cambiarlo los guantes? Entre paciente y paciente, ya lo habíamos dicho, y cambiarlos siempre que observemos que se haya roto, aunque sea mínima la ruptura, y cuando ya se han contaminado. Y resumiendo entonces, los EPP cumplen su función, o sea, cumplen la función de protección si los colocamos bien y los retiramos bien. Entonces, no contaminarlos al ofrecerlos o disponerlos, es decir, siempre la higiene de manos antes de la colocación de los EPP. No contaminarlos al tocarlos, entonces no contaminarnos nosotros cuando los retiramos, por eso hay una secuencia adecuada para hacerlo, y descartarlos siempre en forma adecuada para no contaminar el ambiente. Entonces, en cuanto al retiro de batas, camisolines y guantes, recordemos que nos pueden contaminar la piel y nos pueden contaminar la ropa que tengo puesta. Entonces, realizar la higiene de manos inmediatamente después que retiro cada uno de los EPP. Entonces, retirarlo en forma adecuada, ya vamos a ver la secuencia de retiro, y descartarlo en forma adecuada en los recipientes que corresponden, es decir, en recipientes con bolsas rojas. Vamos entonces, si yo tengo un caso sospechoso, me tengo que vestir, tengo que colocarme los EPP adecuados de acuerdo a todo lo que hablamos anteriormente.
Entonces, el primer paso es poner sobre una superficie todos los EPP que voy a usar o que considero que debo usar. Entonces, el primer punto, disponer de los EPP, controlar que todo esté en orden. Luego, realizar la higiene de manos, generalmente la vamos a realizar con soluciones hidroalcohólicas o alcohol gel. Colocar el camisolín, no olvidarnos de atarlo bien, no dejarlo suelto, atarlo tanto a la altura del cuello o del hombro como de la cintura. Luego nos colocamos el barbijo de tipo quirúrgico en este caso, recordar cómo se coloca adecuadamente, realizar el ajuste nasal. Sabemos que los barbijos tienen una pieza de ajuste en la parte superior, siempre primero lo observo, cuál es la parte interna, cuál es la parte externa, tienen diferentes colores, las tablas deben ir hacia abajo. Me coloco el barbijo, realizo el ajuste con la pieza superior, en la pieza rígida que se encuentra en la parte superior y hago el ajuste nasal. Lo deslizo sobre el mentol, corroboro de que ya está bien ajustado y luego recién me coloco la protección ocular. El último elemento que me coloco es el par de guantes. Retiro los EPP, debo tener en cuenta que todas las superficies que son externas y que son delanteras de estos elementos ya están contaminadas o se consideran contaminadas. Entonces siempre debo evitar tocarme la cara durante el retiro o cualquier parte del cuerpo, y se debe realizar, como ya lo dijimos, la higiene de manos entre EPP. Entonces, ¿cómo procedemos? Primero nos retiramos los guantes, también hay una técnica correcta de modo tal de no contaminarnos cuando los retiramos. Realizamos higiene de manos, luego nos retiramos el camisolín. El camisolín se retira primero desatándolo y luego nunca tocando la parte externa, sino la parte interna, desde atrás hacia adelante y desde adentro, desde la parte interior, lo voy envolviendo. Fíjense en la figura cómo se va envolviendo para descartarlo en un cesto de bolsa roja. Realizo luego la higiene de manos y me saco la protección ocular. También tener en cuenta de que es preferente, si usamos una máscara, por ejemplo, siempre sacarla desde la pieza de ajuste, digamos, desde la parte posterior o laterales, nunca desde la parte anterior, porque es la parte más contaminada. Ya sea en antiparra o máscara facial, debo disponer de una bandeja en donde la voy a colocar para su posterior desinfección, limpieza y desinfección, porque sabemos que estos elementos son de uso personal y lo voy a usar de nuevo en otra oportunidad. Realizo luego la higiene de manos y paso a retirar el barbijo, como ya lo hemos especificado en un slide anterior, sin tocarlos de la parte delantera, retirar la tira inferior primero, la tira posterior, la tira superior luego, tomarlo siempre desde las tiras, nunca desde el cuerpo del barbijo, y descartarlo también en un cesto con bolsa roja. Realizar luego la higiene de manos. Creo que si esta pandemia nos deja algo, una de las cosas es conocer cómo se debe usar correctamente los elementos de protección personal. Entonces, es importante el entrenamiento, que nos entrenemos, que practiquemos, como sobre todo el retiro de los EPP, y realizarlo preferentemente bajo la supervisión de otra persona. Es decir, un compañero puede tener un checklist, ¿verdad? Un checklist que se haya fabricado previamente, en donde me va a ir dictando el paso a paso, de modo tal que realizarle esto repetidas veces
hasta que me encuentre perfectamente entrenado para sentirme seguro. Entonces, es importante la supervisión, si es factible. Sabemos que no siempre es factible que haya 2 personas, pero si yo tengo a alguien que me esté supervisando y que se fije si me ha atado bien el camisolín, si estoy correctamente protegido cuando me coloco, y luego cuando me retiro el equipo, el paso a paso que esa persona observe si yo he tocado alguna parte contaminada, si me he olvidado de hacer algún paso, si tuve alguna una secuencia que no fue el acorde, etcétera. Entonces es importante la supervisión, y para eso usar un checklist es la mejor forma. Otra forma es tener la secuencia pegada en tipo afiche en la pared, de modo tal que yo lo voy leyendo a medida que voy realizando el procedimiento. Lo debo hacer en un momento, debo estar tranquilo cuando realizo el retiro de los EPP, y lo que nunca me debo olvidar es la higiene de manos entre cada EPP que se retira. Siempre paro si tengo alguna duda de que he contaminado algo, paro, pienso, hago higiene de manos y luego sigo. Entonces, cuando se destina el lugar de aislamiento en donde va a estar el paciente sospechoso, debo disponer de un área limpia para la colocación de los EPP. Luego realizo el procedimiento, me retiro los EPP, pero recordar que la protección respiratoria, o sea, el barbijo, es lo último que retiro, y lo debo hacer fuera de la habitación, porque en la habitación es en donde tengo el ambiente contaminado. Dentro de las medidas de protección para el personal ante el contacto con casos sospechosos, se debe evaluar entonces y optimizar el suministro adecuado tanto en calidad como en cantidad del equipo de protección personal, justamente para proteger al personal que asiste al paciente. Entonces es un buen momento para que en cada una de las instituciones, y pensando en la prevención de las infecciones, revisemos algunos circuitos. Revisemos el circuito de reposición de los insumos los EPP no deben faltar. Revisar el proceso de limpieza y desinfección de las habitaciones y de los espacios comunes. Todo esto debe estar escrito, se debe conocer perfectamente el procedimiento, todo debe estar planificado. Debemos revisar y establecer cuál es el circuito y el proceso de traslado de los pacientes, cómo se va a gestionar, realizar la gestión de la ropa y la gestión adecuada de los residuos en esta situación, y también revisar los circuitos de alimentación y preparación de los alimentos. Otro punto a tener en cuenta que muchas veces se descuida son los circuitos de reparación y de los servicios técnicos. En cuanto al manejo de la vajilla, si tenemos una persona en aislamiento sospechosa de COVID-19, lo ideal es que se use vajilla descartable, por lo que se recomienda tener un stock de vajilla descartable. Esta vajilla debe ser desechada dentro de la misma habitación, es decir, colocada en las bolsas dentro de la misma habitación, y debe permanecer en la habitación hasta que sea descartada. Lo ideal es lavarla en lavavajillas a alta temperatura si no es de material descartable, y si no se dispone de lavavajillas, se debe lavar a mano también con agua caliente, y el personal que realiza el lavado debe tener todos los elementos de protección personal apropiados. La persona que entrega la comida al caso sospechoso debe colocarse elementos de protección personal adecuados también. Todos los residuos que se generan del paciente deben descartarse siguiendo todas las recomendaciones vigentes para el descarte de material biológico, y por supuesto extremando las medidas para evitar el contacto de este material con otras superficies para evitar que sean contaminadas.
El personal que maneja los residuos debe contar con sus elementos de protección personal y con todas las normativas al respecto. Acá le dejamos una página en donde se pueden consultar sobre estos aspectos. Ya dijimos al comienzo de esta presentación que además del contacto directo con las personas, el virus puede transmitirse a través de los comités, a través de las superficies. Y es aquí donde cobra un rol muy importante la limpieza y desinfección de las superficies ambientales. Al igual que otros coronavirus, se trata de un virus envuelto con una envoltura lipídica. Y esa envoltura lipídica es muy frágil y es susceptible a los desinfectantes de uso común, inclusive más susceptible que otros virus no envueltos con esa envoltura lipídica. Acá en esta diapositiva se muestran algunos datos sobre la persistencia del SARS-CoV-2 en el ambiente. Cuánto dura a nivel de tela, vidrios, acero inoxidable. Sobrevive también a una amplia gama de valores de pH. Sin embargo, ¿sí?, es susceptible al calor, por eso lo destacamos en rojo, y a los métodos estándares de desinfección. Una de las aclaraciones que elaboró la OMS en las últimas semanas es que todos estos estudios de la persistencia del virus en distintos tipos de materiales se llevaron a cabo en condiciones de laboratorio en ausencia de prácticas de limpieza y desinfección y que su verdadero rol en la transmisión no está bien determinado. De todos modos, hay que considerar que la limpieza y desinfección forman un pilar importantísimo de la prevención de la transmisión. Vamos a diferenciar dos conceptos, el concepto de limpieza y el concepto de desinfección. La limpieza es una remoción mecánica, acá interviene la fricción de la materia orgánica o inorgánica de la superficie. Se realiza con agua y detergente y es muy importante el tema que dijimos de la fricción y debe preceder siempre la desinfección. La desinfección ya es la eliminación propiamente dicha de los microorganismos en sus formas vegetativas. Puede no alcanzar a eliminar esporas. Las esporas son una forma de resistencia de los microorganismos. Y para lograr la desinfección se utilizan agentes físicos o químicos que son los desinfectantes. Por estos conceptos que explicamos en la diapositiva anterior, cuando tenemos una superficie limpia y desinfectada, hemos sacado cerca del 99% de los microorganismos, en tanto que si tenemos una superficie solamente limpia, esto se reduce en un 80%. Y hay factores que afectan la efectividad del proceso de desinfección. La presencia de materia orgánica, porque la materia orgánica impide el contacto directo del desinfectante con la superficie y lo inactiva. Por esa razón es que en entornos sanitarios siempre debe estar precedida la desinfección de un correcto proceso de limpieza para sacar esa materia orgánica y permitir que el desinfectante tome contacto con los microorganismos. La biocarga es la cantidad de microorganismos. Obviamente que a mayor cantidad de microorganismos, mayor tiempo es necesario para la acción del desinfectante. La eficacia de la limpieza previa, la resistencia de un microorganismo a un determinado agente químico, que ya hablamos que el SARS-CoV-2, este tipo de coronavirus, es sensible a los desinfectantes en general, ¿sí?, la concentración del agente desinfectante y la duración de la exposición. Hablando un poquito de los productos usados en limpieza y desinfección, tenemos detergente, desinfectante y detergentes desinfectantes. El detergente es el que se usa para la limpieza y lo que hace es emulsionar la suciedad. Puede contener surfactante y enzimas que lo hacen más eficiente. ¿Sí? El buen detergente lo que hace es justamente remover la suciedad mediante el mecanismo de fricción y permitir que el desinfectante actúe. El desinfectante es la sustancia química o física que va a ejercer su acción germicida, es decir, matar los microorganismos, pero ya dijimos que no las esporas, sobre las superficies ambientales o en un material biomédico. Y también existen los llamados detergentes desinfectantes que tienen en el mismo producto la combinación de los dos tipos de químicos. ¿Cómo debemos usar correctamente los desinfectantes? En primer lugar, usarlo en las diluciones adecuadas que indica la recomendación del fabricante. Es decir, es muy importante
este tema de las diluciones y que se hagan con elementos medidores. El tiempo de contacto con la superficie. Ya hemos dicho que a mayor biocarga, mayor tiempo de contacto, pero tiene que haber un mínimo de 1 minuto de contacto. Usarlos en bateas y en rociadores. Siempre que cuando se usen bateas hay que tener el concepto de cambiar las soluciones desinfectantes cuando se encuentren visiblemente sucias. Y el tema del uso en rociadores es algo muy práctico y se usa sobre todo para pequeñas superficies. Les he hecho el gráfico, el dibujo acá de un rociador y del paño, porque la mejor práctica es rociar el paño y con el paño humedecido friccionar sobre la superficie. Otro concepto general importantísimo en limpieza y desinfección es no mezclar los diferentes tipos de desinfectantes al prepararlos, diluirlos o aplicarlos por el riesgo de toxicidad o de pérdida de la eficacia. Ahora vamos a mencionar algunos desinfectantes que pueden usarse en el contexto de la pandemia de COVID. Alcoholes, el cloro y sus compuestos y amonios cuaternarios. Estos en general los hemos tomado porque son desinfectantes de uso habitual. El alcohol, uno de los más usados, es el alcohol etílico. Generalmente se usa para pequeñas superficies y materiales no críticos como ser espectroscopios, elementos de goma, etc. Es muy fácil de usar, actúa rápidamente, tiene bajo costo, amplio espectro, o sea, con distintos tipos, actúa sobre distintos tipos de gérmenes, pero no tiene acción sobre las esporas. Es soluble en agua, es decir, es hidrosoluble y la concentración microbicida óptima va entre 60 y 90%. Como a modo recordatorio, nosotros en general en todas las recomendaciones ponemos usar alcohol al 70% para generalizar el concepto. Debe ser almacenado en áreas frescas y bien ventiladas y un punto muy importante es que es inflamable, así que hay que tener cuidado en su uso de no usarlo en zonas cercanas al cuerpo. Dentro de los derivados clorados vamos a hacer mención sobre todo en los productos en base de hipoclorito, porque son los más ampliamente difundidos, el hipoclorito de sodio, que es la presentación líquida, dando el concepto de que existen presentaciones en sólidos y polvo, que es el hipoclorito de calcio. El tema es que el compuesto activo es el ácido hipocloroso, no es el hipoclorito en sí mismo, es decir, que para conseguir ese compuesto activo que tenga la acción desinfectante, debe ser diluido en agua. Los clorados en general tienen un amplio espectro antimicrobiano, pero ese espectro varía de acuerdo a la concentración. Ese concepto nos tiene que quedar porque hemos dicho que para que sea activo hay que diluirlo, pero también hay que saber cómo diluirlo para tener la concentración deseada. Los clorados tienen la ventaja de tener amplio espectro y bajo costo. La desventaja es que, como en general los desinfectantes, la sustancia orgánica, la materia orgánica, reduce su actividad, o sea que tienen que estar precedidos siempre de la limpieza como paso inicial. No deben diluirse con agua caliente porque generan un compuesto tóxico, son corrosivos, inestables y muy irritantes. Para el tema COVID, la dilución recomendada es de 1000 partes por millón. Ya vamos a ver en la diapositiva que sigue cómo obtenerla. Y la conservación debe ser en ambientes frescos y bien ventilados, tanto el producto original como el diluido en recipientes opacos, cerrados, protegidos de la luz para que no se inactiven, rotulados con la lote, la fecha de la caducidad, la concentración y el símbolo de peligrosidad. Acá presentamos en esta diapositiva cómo lograr la dilución apropiada de estas 1000 partes por millón, que es al 0,1%, en forma muy fácil. Por un lado tenemos que considerar los litros de agua que queremos preparar, o sea, ahí tienen un litro o 10 litros. Y el otro punto es ver desde qué concentración de cloro partimos. Es muy importante usar una lavandina donde esté bien rotulada la concentración de cloro. La mayoría de las formulaciones comerciales tienen lavandina 55 gramos de cloro por litro o 25 gramos. Y ahí en el recuadro muestran, si vamos a usar la de 55 gramos, se colocan 10 mililitros o 2 cucharadas soperas por litro de agua, o 100 mililitros en un balde de 10 litros,
Y si vamos a usar la de 25 gramos por litro, se colocan 20 mililitros o 4 cucharadas soperas por litro de agua, o 200 mililitros en un balde de 10 litros. En cuanto a los amonios cuaternarios, estos tienen la ventaja de ser limpiadores y desinfectantes en un solo paso. Tienen baja toxicidad y tienen un espectro de acción amplio, bacterias, virus y hongos. No manchan y no son corrosivos. El personal que realiza la limpieza también debe usar elementos de protección personal y estos pueden llegar a ser distintos de acuerdo si se trata de un área no COVID o si es un área que estuvo un paciente sospechoso de COVID. En líneas generales, para una limpieza habitual debe contar con higiene de manos, la ropa de trabajo, guantes de caña larga, de goma de caña larga, guantes resistentes. En el caso de preparación de productos químicos debe usar antiparra, botas o calzado de goma resistente de uso exclusivo, delantal impermeable y en estas circunstancias que estamos viviendo de pandemia, el cubrebocas que se usa para toda la comunidad. En el caso de un personal que esté por practicar una limpieza en un área COVID, además de los elementos que hemos mencionado anteriormente, la ropa de uso exclusivo, las botas, el calzado, debe usar cofia, un camisolín, mangas largas, hidrorrepelente, barbijo quirúrgico, ya no un cubrebocas común, sino un barbijo quirúrgico, protección ocular sí o sí, ya sea del formato de antiparra o máscara facial, y se aconseja el uso de doble par de guantes resistentes descartables. Es de buenas prácticas no usar joyas ni accesorios en las manos y muñecas, llevar las uñas cortas, limpias y sin esmalte y el cabello recogido. Hagamos un ejercicio pensando en una residencia de adultos mayores, cuáles son las superficies que se deberían limpiar y desinfectar. El concepto que tenemos que incorporar para de ahora en más, siempre, es las superficies altamente tocadas. Esas superficies que se tocan mucho con las manos son las superficies que se contaminan por SARS-CoV o por cualquier otro germen y son las que deben limpiarse y desinfectarse. Llámese las camas, las mesas accesorias, las sillas de ruedas, andadores, barandas, teléfonos, llaves de luz, etc. En esta diapositiva lo que se puede ver en la figura del baño, que uno puede claramente identificar cuáles son las superficies que se tocan con gran intensidad con las manos y son esas las que hay que limpiar y desinfectar, además de la limpieza y desinfección habitual. Las agarraderas, los llaves de luz, los picaportes, etc. No olvidar las picaportes, las barandas, las llaves de luz, los controles y los propios dispensers de alcohol en gel, que tienen un gatillo que deben ser limpiados y desinfectados. Esta es una imagen que pusimos a propósito para que en un ambiente de estos lugares de adultos mayores pensemos cuáles serían las superficies a limpiar y desinfectar. Algunos tips para la limpieza de equipos electrónicos. Siempre hay que seguir las instrucciones del fabricante en relación a su modo de limpieza y compatibilidad con desinfectantes. Para algunos equipos pueden usarse alcohol 70 en rociador, donde vamos a rociar el paño con el cual se hará la fricción, y en esas superficies que son difíciles de limpiar se aconseja usar coberturas plásticas para poder realizar la limpieza y desinfección por encima de la cobertura y tener en cuenta el cambio apropiado y oportuno de las mismas. Otros tips es que nunca vamos a reintroducir un paño que ya hemos usado para una superficie, es decir, que ya está contaminado, en el recipiente o la batea que tenemos la solución jabonosa. Hay que cambiar el agua de enjuague cada vez que sea necesario. Las soluciones detergentes o las soluciones desinfectantes que se usan en baldes o bateas se pueden contaminar y hay que desecharlas después de cada uso. En el caso de una solución limpiadora desinfectante hay que rociar el paño y la extensión que podemos limpiar y desinfectar con ese paño húmedo es aquella que abarque mientras el paño esté húmedo. Una vez que ya está seco, ya no está ejerciendo su acción desinfectante.
Otro concepto básico es que no debemos utilizar los mismos elementos de limpieza para distintos sectores. Cada sector debe tener elementos de limpieza diferentes y una buena práctica es usar colores distintos para identificarlos. Los baldes y bateas se deben lavar después de su uso con detergente, enjuagarlos y secar y almacenarlos en forma invertida. Veamos paso a paso las acciones a realizar para una correcta limpieza y desinfección. En primer lugar, para que un proceso de limpieza y desinfección sea efectivo, hay que organizar. Como cualquier otro proceso, hay que organizar el proceso de limpieza y desinfección, tener un material escrito, disponer de los insumos necesarios y realizar los controles pertinentes. La limpieza y desinfección se puede realizar en un solo paso o en 2 o 3 pasos. Para realizarla en un solo paso es necesario contar con un producto que sea limpiador y desinfectante. Para realizarla en 2 o 3 pasos hay que utilizar por lo menos 2 productos. Uno que sea detergente, que se enjuaga y luego se utiliza el desinfectante. En esta diapositiva hemos armado el proceso, por ejemplo, o el protocolo de limpieza de un solo paso, que estaríamos usando un limpiador desinfectante. Primero se hace la higiene de manos, se coloca la ropa de trabajo o el EPP, el equipo de protección personal según corresponde, se rocía el paño y se fricciona las superficies altamente tocadas, siempre comenzando por las superficies más elevadas. Se deja secar. En general, estos limpiadores desinfectantes no requieren enjuague, pero siempre hay que ver las instrucciones del fabricante, y el paño usado o los paños usados deben lavarse en máquinas lavadoras. Cuando se trata de áreas de aislamiento, por ejemplo un aislado donde estuvo un paciente sospechoso o confirmado COVID, los paños usados deben ser descartados. La técnica de limpieza y desinfección en 2 o 3 pasos va a contar del primero, son los mismos, la higiene de manos y el uso de ropa de trabajo o EPP según corresponda, y se procede con una batea con agua tibia y el detergente. ¿Sí? Se sumerge un primer paño, se fricciona la superficie a limpiar. Acuérdense que para limpiar hay que friccionar. Se enjuaga el paño usado en la batea con agua limpia y se repasa con la superficie limpiada. Posteriormente se utiliza otro paño con la solución desinfectante, se la sumergen en la batea con la solución desinfectante, se deja actuar al menos 1 minuto, por lo general se recomienda 5 minutos, pero recuerden que al menos 1 minuto, y secar con un tercer paño limpio y seco. Todos los paños usados se lavan en máquina lavadora y en caso de ser un área de aislamiento deben ser descartados. ¿Por qué hablamos de una secuencia de limpieza? Porque el concepto es no contaminar o no ensuciar cuando estamos limpiando. Para eso tenemos que seguir una secuencia. Y como concepto, la secuencia va desde el área más limpia a la más sucia. Entonces, en un lugar, para realizar la limpieza y desinfección, hay que posicionarse y ver cuál es el área más limpia. El área más limpia es lo que se va a trabajar primero. Desde las superficies más elevadas, más altas, a las más bajas, y desde la profundidad a la superficie. Entonces, primero el entorno y luego la cama del paciente, empezando por las superficies de bajo contacto con las manos y luego las de alto contacto con las manos, luego los pisos y finalmente sanitarios y piso del baño. La dirección tiene que ser unidireccional y nunca retroceder. Y no olvidarse del tema de los residuos de la ropa de cama, que es lo primero que se saca. Finalizamos con esta diapo, algunos tips para rejugar. No se deben usar métodos secos, plumero, escoba, franela, eso dispersan el polvo y contaminan. Siempre cambiar el agua de los baldes al final de cada limpieza, por ejemplo, de la habitación y cada vez que esté visiblemente sucia, y no eliminar el agua de la limpieza en piletas, hacerlo en resumideros directamente.
Y también, como una medida de seguridad, nunca usar productos que se encuentren sin rotular, en envases no rotulados. Tienen que estar los rótulos con el nombre del producto, fecha de preparación, dilución o concentración, para evitar situaciones de riesgo. Con esta última diapositiva nos despedimos dejándoles algunos links de bibliografía que pueden consultar. Ojalá deseamos profundamente que les haya servido de utilidad y que los conceptos que hemos tratado de volcar en esta presentación les sirva para la práctica diaria y para cuidar a nuestros adultos mayores.